imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 24 de junio, amigos, amigas, breaking news permanente de lo que está pasando en el mundo, conflictos, guerras, gente haciéndose los picantes, los presidentes por el mundo, viendo, bueno, quién es más bravo, ¿no? Un poco jugando a los señores de la guerra, pero después nos vamos a meter acá en la Argentina porque el gobierno ya armó la mesa para la reforma laboral, hubo una reunión hoy en Casa Rosada. Se oficializó también una reforma laboral que reemplaza y elimina la indemnización tradicional. Mientras tanto, ¿no? El gobierno sigue avanzando. Y atención porque el ajuste está generando resistencias en distintos sectores. Los trabajadores de vialidad están denunciando un abandono. Los gremios del transporte se movilizan. También los universitarios mueven esta semana. Así que de eso nos vamos a ir ocupando. Mientras Milei, atención, Bahía Blanca, vetó una ley que le daba fondos nacionales para reconstruir la ciudad luego de las inundaciones. Bueno, se ve que ustedes solos pueden en Bahía Blanca, así que en un rato vamos a ver qué significa eso y también cómo se va organizando el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Amigos, amigas, mientras tanto dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir y arrancamos por el mundo. Ori, ¿cuáles son las últimas novedades? Así es, arrancamos justamente con los señores de la guerra. ¿Se lograron poner de acuerdo o no? Esa es la pregunta. En un episodio bastante confuso, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un alto el fuego entre Israel, encabezado por el gobierno de Benjamín Netanyahu, y la República Islámica de Irán, que justamente Israel decidió atacar unos 10 días atrás. A las pocas horas de ese anuncio, ambas partes se acusaban mutuamente de violar esa tregua. Antes de partir, hoy mismo, antes de partir para la cumbre de la OTAN, la prensa le preguntó a Donald Trump si Irán estaba realmente comprometido con la paz y la respuesta que dio no fue la que se esperaba. Yeah, I do. They violated, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel was committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they La dropped pregunta the load of bombs the likes of which I've apuntaba never seen before. específicamente a The Irán, biggest load that we've seen. ¿no? Si I'm Irán not estaba happy with realmente this. comprometido You know, o no con la when I paz. say, Y Donald okay, now Trump you dijo, have sí, 12 creo que sí, hours. ellos You don't por go out cierto in the first hour, violaron just el drop everything alto you el have. fuego, So I'm not happy with pero them. Israel I'm not también. happy with Iran either. Israel, But I'm en really cuanto unhappy hicimos el if Israel going acuerdo, out this salió morning because y of lanzó one un rocket montón de that bombas, didn't como land, nunca that was shot. antes. Perhaps by La mistake, mayor it didn't cantidad land. de bombas que hayamos visto. No estoy contento con Israel. No estoy contento con los iraníes, pero tampoco estoy contento con Irán. No, perdón, tampoco estoy contento con Israel. Claro. Como peor todavía, estoy enojado con Irán, pero estoy mucho más enojado con Israel. Medio como retándolos, ¿no? Realmente enojado, al menos para lo que es el show de las cámaras, Sí, ¿no? claro. Básicamente, dijo Donald Trump, y esa es la frase que quedó y que va a quedar para la posteridad, básicamente tenemos dos países que han estado luchando tanto tiempo y con tanta intensidad que no tienen ni puta idea de lo que están haciendo. Literalmente con esas palabras. Sí. Así vos. tal cual textualmente dijo Donald Uno que Trump. arrancó tranquilo la mañana. Bueno, hablando de eso, de la fantasía que cada uno tiene, da la sensación de que Trump tiene la fantasía de que él escribe un tuit o dice algo y se va a cumplir inmediatamente, y lo que estamos viendo es que verdaderamente no es así, ¿no? Para su fantasía se había terminado la guerra y evidentemente esto no está sucediendo. Claro. Sí, es muy difícil la mecánica del poder, ¿no? Desentrañar cómo son las relaciones de poder entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Muchas veces parece ser que Estados Unidos está dictando el rumbo, me parece que es cierto en muchas ocasiones, pero en muchas otras, efectivamente, Benjamín Netanyahu ha demostrado que toma decisiones ajustadas a sus propios intereses. Claro. Trump no solamente estalló, como lo acabamos de ver ante la prensa, sino que disparó toda una serie de mensajes en su red social, incluyendo escrito en mayúscula, que decía: Israel, no lancen esas bombas, o sea, dirigiéndose al país como un conjunto. Si lo hacen, será una violación grave. Traigan a sus pilotos a casa ya. Firmado Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
En este otro, publicado minutos más tarde, decía: Israel no va a atacar a Irán. Todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa mientras realizan un saludo amistoso a Irán. Nadie resultará herido. El alto el fuego está en vigor. Gracias por su atención a este asunto. Firmado ahí también Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Es muy novedoso como política exterior, ¿no? Como herramienta de política exterior. Donald Trump diciendo en su red social Sí, en el minuto su atención, a minuto. por favor. Su atención, por favor, tengo algo que decir. Se solicita a Israel que dé vuelta con sus aviones y vuelva a su casa. Porque por lo general Gracias. Estados Unidos cambian los presidentes, pero bueno, más o menos la política exterior es más o menos siempre la misma, matices, y cualquier decisión contundente de política exterior de Estados Unidos pasa por varios filtros, digamos, no es que agarra uno y dice, el presidente dice, para mí ahora lo que hay que hacer es esto, y no le pregunta a nadie. No se suele comunicar en un tuit. Igual es una tendencia que se ha instalado. Digo, tenemos Sí, el ejemplo sí. de Bukele, que gobierna también por mensaje de tuit. sí. O sea, Bueno, tenemos Milei acá, ¿no? Milei Claro. acá lo hace y mucho. Obviamente lo que dice Milei en Twitter no tiene el mismo impacto sobre la geopolítica Menos mal. global que Donald Trump. De hecho, Claro. yo tengo ganas de decir, recordando lo que ya hablamos ayer y que no vamos a volver a explicar y desarrollar ahora, pero ¿qué pinta la Argentina en todo esto? Mm. Digo, Sí. Milei tomó una postura, declaró a Irán como enemigo del país argentino, y en la realidad uno cada vez que se fija en los movimientos que se dan a nivel de geopolítica global, no pinta nada ahí la Argentina y queda en offside todo el tiempo. Ellos hacen y deshacen las guerras. Último tuit que les comparto diciendo: Irán nunca reconstruirá sus instalaciones nucleares. Esa es la promesa que hace Donald Trump. Bueno, en un comunicado dado a conocer en los últimos minutos, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí afirmó que Israel da por cerrado un capítulo significativo, pero, y esto no lo sabría explicar, simplemente lo voy a leer, pero que la campaña contra Irán no ha terminado. Bueno, termina un capítulo, pero de alguna manera esa pugna, ese pulso con su archienemigo, porque así se consideran, sigue. También dice que el objetivo del ejército es regresar a Gaza para traer de vuelta a los rehenes israelíes y desmantelar el gobierno de Hamas. Ya que estamos hablando de Gaza, quisiera recordar que esto sigue sucediendo, continúa el genocidio / limpieza étnica en el enclave palestino. Mientras nosotros estamos hablando, les voy a contar un par de noticias. Sí. Estamos difundiendo el video de un niño palestino en la franja de Gaza pidiendo comida, por favor, metiéndose arena en la boca para mostrar al periodista que en ese momento lo entrevista lo que tienen para comer, que es la nada misma. Nada, claro, que nada llega. Sí. Él le pidió a ese periodista que difundiera ese mensaje al mundo, y después tuvieron la oportunidad de hablar con él más en profundidad, y ese testimonio también quedó ahí grabado, ¿no? Además de ese momento mismo en el que se pone arena en la boca para mostrar que no tiene nada para morfar, después hay un momento de cara a cara entre el periodista y ese chico que explica cuál es la situación dramática que viven día a día. Yo les quiero contar noticias de hoy mismo de las Naciones Unidas, que en menos de un mes más de 400 gazatíes fueron asesinados a tiros mientras acudían a los centros de distribución operados por esa muy polémica fundación con la que Israel y Estados Unidos pretenden reemplazar al sistema de entrega de las agencias de las Naciones Unidas por un sistema privado y militarizado. En un mes, 400 personas. Esto se suma al montón, más de 55.000 muertos, digo, por el genocidio en Gaza. Pero además, esa gente hambrienta que trataba, como lo está haciendo ese chico, de tener algo para morfar, murieron asesinados a tiros a manos de las fuerzas israelíes. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncia que los puntos de entrega se convirtieron en zonas de caos y muerte. Así lo dice, caos y muerte. La disyuntiva para los palestinos es:
morir de hambre o asesinado. ¿Tenés el video del chico? ¿Tiene audio? ¿Lo podemos escuchar? ¿Puedes escuchar? Porque hay mucha gente que nos está siguiendo por radio y posiblemente no haya en las redes sociales visto el video de un chico. Fue publicado por la CNN. Pero para el que está escuchando, me parece que va a entender. La desesperación. Va a entender. No hace falta saber qué dice. Hace falta escuchar cuál es la desesperación de este pibe en Gaza, de él y de miles, millones de personas. Escúchalo. يعطيك العافية. احنا عندنا في غزة في شطين، احنا 24 ساعة كل يوم بيقولوا لنا في مقاطير واحنا بنروح ما بنلاقيش المقاطير، احنا الرمل هذا ناكل في الشكل عندنا، بدنا طعيم في الشكل. حرام عليك ارحمهم، في الشكل عندنا، نروح ناكل من الخبز. Es tremendo, es desgarrador obviamente, te genera, viste, como un nivel de angustia muy, muy grande, pero me parece importantísimo escucharlo de esta forma y darle magnitud, darle relevancia a lo que ahí está pasando. ¿Y saben por qué digo esto? Vamos a romper un poco una cuestión medio protocolar que sucede a veces, sobre todo para hablarle a la comunidad de Maldita Suerte y del Destape. Yo quiero además... de alguna forma reivindicar el laburo que hace Ori, porque son muy pocos, pero muy pocos, yo no sé, podemos contarlo con una mano, los periodistas o los comunicadores que en la Argentina cuentan lo que pasa en Gaza como las cosas pasan en Gaza. Los que hablan de ahí de una masacre, de un genocidio, de un exterminio, y que trata todos los días de traer la historia, el testimonio, la voz, las imágenes de lo que está pasando en Gaza. Porque mientras tanto, hay como toda una pirueta comunicacional para decirlo, ¿no? Mucho gregre para decir Gregorio, como decía mi abuela, y para no llamar las cosas por su nombre, ¿no? Por distintas razones, al margen de qué es lo que motiva eso, ¿no? Cada uno sabrá. Ahora, es muy impresionante cómo en las últimas horas, cuando sucede los ataques en Irán, ¿no? Israel ataca a Irán, Estados Unidos se suma, ataca a Irán y demás, bueno, por supuesto todos llamamos y corremos a consultar especialistas, ¿no? Entonces, bueno, esto genera qué dice Rusia y qué dice China y qué dice el mundo y qué dice la ONU sobre lo que está pasando en Irán. Lo que es insoportable, ya en términos humanos, es ver que lo que está pasando en Gaza no le importa a nadie. Ya nadie dice nada, no hay reacciones internacionales que adviertan sobre lo que está sucediendo en una tierra de muerte. Hoy Gaza es una tierra arrasada y la verdad que hay, por lo menos entre nosotros, y que sepan los que miran Maldita Suerte, que no son muchos, de verdad no son muchos los lugares que nombran las cosas por su nombre, y que lo que está pasando en Gaza, Ori lo viene contando todos los días desde hace mucho tiempo, incluso cuando no está en agenda o cuando no necesariamente está entre los principales títulos, poniendo en palabras lo que verdaderamente está pasando ahí. Durante décadas la Franja de Gaza ha sido una prisión a cielo abierto y eso lo advertían todas las agencias de las Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos. Ha pasado de ser, en estos últimos 20 meses, ha pasado de ser una prisión a cielo abierto a ser un cementerio a cielo abierto. Sí, sí, totalmente. Y es muy impresionante, y vuelvo con la cobertura periodística de esto, que se hace especialmente en la Argentina, ¿eh? Hay algo muy especial sucediendo en la Argentina con eso. Yo no sé a qué atribuirlo, sinceramente no sé. No creo tampoco en las teorías conspirativas y en encontrar ahí, ¿viste? Ahora, esas imágenes como la de este pibe, las ves en CNN, las ves en Al Jazeera, las ves en The Guardian, las ves en el New York Times, en los principales medios del mundo, ¿eh? Y los seguís en Instagram y lo ves testimonios, ves imágenes, tienen fotoreporteros en el lugar. Es muy difícil de todas formas porque también los han expulsado, pero están en los principales medios del mundo, está esa información. En la Argentina no. Es muy impresionante. No sé a qué atribuirlo, sinceramente, y honestamente no sé a qué atribuirlo, pero los principales medios del mundo reflejan lo que pasa en Gaza como las cosas pasan en Gaza. Acá en la Argentina es muy difícil acceder a esa información de esa manera. No, no tengo una respuesta exacta. Entiendo que siempre los medios hablan de lo que toca los intereses también estratégicos, históricos, geopolíticos de los países en los que desarrollan su trabajo. Obviamente que muchos de los medios, por ejemplo, que nombraste, son o se dirigen a una audiencia que radica en países que tienen estrechos lazos e intereses con esos países. Yo creo también en la Argentina que hay una
comunidad judía muy extensa y que algunos comunicadores, y eso por ahí es realmente una opinión mía, pero no es que tenga hechos concretos, pruebas de lo que voy a decir, tal vez hubo como una especie de autocensura por parte de algunos periodistas en no querer opinar sobre algo que podría llevar a alguna división, digamos, o reacción de su audiencia, cuidando más tener el discurso que logra el me gusta que eventualmente el debate más abierto sobre cuestiones de ese calado. Digo yo, por ahí esté equivocada, es pero una posibilidad, sí, claro. me parece que hubo una preocupación por lo que la audiencia podría opinar sobre el hecho de que uno informe con las palabras que corresponden sobre el genocidio en Gaza. Bien, avanzamos ahora con las últimas novedades de la política nacional. El gobierno armó la mesa para la reforma laboral. Casualmente, el mismo día que llega una misión técnica del Fondo Monetario Internacional, el gobierno arma esta mesa en la Casa Rosada para avanzar en una reforma laboral y entre otras que en principio se van a ir conversando y las van a patear para después de las elecciones. Por eso va a ser muy importante también la conformación del Congreso y por eso van a ser muy importantes las elecciones legislativas de este año. Pero a más de un año de su lanzamiento y un día después de que las 24 jurisdicciones, los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño firmen un proyecto de ley para reclamarle mayores recursos al gobierno nacional, se llevó a cabo esta primera reunión del Consejo de Mayo, que en realidad fue esa que se firmó el 9 de julio, porque no habían llegado a tiempo y demás. Bueno, cuestión que finalmente se reunieron sin la presencia de Milei, pero el encuentro encabezado por el jefe de gabinete, Guillermo Francos, por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que tiene como objetivo ahí elaborar un informe a fin de año con propuestas legislativas, reformas, entre las que figura una posible reforma laboral, una legislativa, otra política, una reforma previsional. Bueno, reformas que está pidiendo el fondo. Por eso digo que casualmente esto se da medio para la foto hoy, el día que llega una misión técnica del Fondo Monetario Internacional. De la reunión, que se realizó temprano a las 9 de la mañana en Casa Rosada, también participaron representantes del Congreso, todos oficialistas, más o menos oficialistas, o alineados con el gobierno, como el presidente del PRO, Cristian Ritondo, la senadora radical Carolina Lozada, también en representación de las provincias, el gobernador mendocino aliado del Poder Ejecutivo, Alfredo Cornejo, el radical. Por el sindicalismo, el eterno oficialista, el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez. Y por el sector empresario, el presidente de la UIA, un mileísta militante, Martín Rapalini, ¿no? El clima fue institucional, sin anuncios de impacto inmediato, pero con un objetivo claro que es, según dijeron, elaborar un informe con propuestas legislativas antes de fin de año que sirva como insumo para la agenda parlamentaria a partir del 10 de diciembre, ya con la conformación del nuevo Congreso. Gerardo Martínez habló, el secretario general de la UOCRA, sobre la reforma laboral. Dice que no hay lugar para reducir los derechos de los trabajadores. A ver. ¿Cómo? Respaldan la reforma laboral. No, ¿quién? El sindicalismo, porque es uno de los 10 puntos. No. Forma parte del contenido de esa agenda, indudablemente después. Lo van a en este contexto, nosotros Martínez. Pondremos la posición que ya está determinada. En este contexto, Martínez, en el cual se perdieron 250.000 puestos de trabajo en un año y medio, ¿hay lugar para seguir reduciendo los derechos de los trabajadores? No hay lugar para reducir los derechos de los trabajadores y el objetivo, me parece a mí, de este Consejo es ver cómo, por lo menos aquí está Rapanelli, que es el presidente de la UIA, la idea es generar un pacto productivo para generar en la misma dimensión que hay en el tema económico, macroeconómico, financiero e inflacionario, un plano donde las condiciones del desarrollo y la producción del trabajo estén en la misma dimensión. Bueno, esa era la postura de Gerardo Martínez, que no necesariamente va en representación de la CGT. La participación de Martínez fue confirmada a último momento, se dio en medio de internas dentro de la CGT sobre si participar o no. El titular de la UOCRA aclaró que su presencia no implicaba un aval automático de la Central Obrera, que en todo caso, cuando llegue el momento de establecer los lineamientos de esas reformas, deberá o debería debatir institucionalmente su rol dentro de este proceso, ¿no? Ponele Consejo de Mayo, porque como le ha puesto el gobierno. También habló Martín Rapalini, el presidente de la Unión Industrial Argentina, a la salida de esta primera reunión. Buenas las preguntas de Fabián Waldman, El video anterior y el contenido anterior era de FM La Patriada, en el móvil de Fabián. Estas preguntas que van a escuchar ahora también son de Fabián Waldman. Ahí Rapalini habla de una modernización laboral por consenso. Agárrate la billetera cuando te dicen esas cosas.
dice que seguramente estos principios van a tener un contenido de ley que va a ser planteado en diciembre de este año. A ver. Bueno, como bien dijeron Carolina y Gerardo, esta fue una reunión inicial en la cual fijamos agenda para todo el año y la idea es trabajar en los 10 puntos que se fijó en el Pacto de Mayo, en el cual vamos a tocar y vamos a profundizar cada tema, ¿no? Bueno, ¿cómo se va a compatibilizar el hecho de que el representante de la CGT dice que van a defender los derechos de los trabajadores y que no van a aceptar que se les quiten más posibilidades de garantías con lo que plantea el gobierno y lo que plantea la UIA, que es decir, por ejemplo, por una reforma de las jubilaciones, por quitar horas de trabajo? No, la UIA no está planteando ni reforma de jubilaciones ni quita de horas de trabajo. Estamos hablando de una modernización laboral que vamos a tener que sentarnos con la CGT a discutir y a compatibilizar. Y tenemos que construir consensos, este es el gran objetivo. Que en diciembre se va a difundir una definición de todo esto. Esa es la idea, un documento para el año próximo iniciar, entiendo, las reformas que está planteando el gobierno. ¿El formato de proyectos de ley? ¿Pero cuál reforma? Bueno, los 10 puntos están generando, como una definición de principios. Seguramente estos principios van a tener que tener un contenido de ley o de legislación o de propuestas que van a ser planteadas en diciembre de este año. Bueno, ustedes lo que escuchan ahí son un montón de palabras, ¿no? Mucho biribiri. ¿Cuántos Sí, son está los 10 bien. puntos? Lo importante acá es que pusieron primera, y yo insisto con el dato de que hoy llegaba el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, para lo que debería ser, a partir de la nueva conformación del Congreso, a partir del 10 de diciembre, una avanzada ya fuertemente regresiva sobre los derechos de los trabajadores, ya consagrados por ley directamente, institucionalizados, también una reforma previsional, las reformas que históricamente pide el Fondo Monetario, porque después vos le ponés modernización laboral, por consenso, esas palabras grandes, pero lo que se viene es una avanzada legislativa, y no solo de la libertad avanza, también de los sectores que ya están dentro de alguna forma del engranaje oficialista, como el PRO. El tuit de Cristian Ritondo luego de la reunión: este espacio tiene un objetivo claro, dice, transformar las ideas del cambio en leyes concretas que mejoren la vida de los argentinos. Esto es lo que les digo, ¿no? Todo este biribiri, bueno, dejarlo por ley, ¿no? Y modificar ahí las condicionalidades. Desde el Congreso y desde el PRO, mi compromiso es seguir empujando ese camino con responsabilidad, firmeza y visión de futuro, dice Cristian Ritondo, que ya habla como alguien que es parte del gobierno. La Argentina necesita orden, estabilidad y progreso, y eso solo se logra con acuerdos duraderos entre quienes queremos construir un país mejor. El tema es que en la mesa que empieza a conversar estas cosas son todos oficialistas, incluido Martínez, ¿no? Bueno, el gobierno oficializó, mientras tanto, una reforma laboral, de hecho, que reemplaza y elimina la indemnización tradicional. Aunque los 10 puntos del Pacto de Mayo incluyen así como compromisos ambiciosos, etcétera, el eje más sensible y prioritario para el gobierno es la reforma laboral. En paralelo a esa reunión de la que hablábamos recién, el gobierno ya activó el primer paso concreto en esa dirección con la puesta en marcha del sistema de cese laboral, un régimen voluntario para reemplazar las indemnizaciones tradicionales por un esquema de aportes previsionales anticipados, todo canalizado a través de fondos de inversión, fideicomisos. Acá, amigos, prepárense porque se abre un flor de negocio. Un flor de negocio. Como fueron en su momento las AFJP. Es lo primero que uno le remite. Esto. Bueno, las AFJP eran un negocio privado que administraba la plata de los jubilados. Prepárense porque ahora lo que se viene es un flor de negocio de algunos muchachos, muy probablemente muy cercanos al gobierno. ¿Por qué no entre ellos tal vez algunos incluso hasta sindicalistas? Que van a hacer una especie de AFJP de retiro laborales. Esa es la palabra, ¿no? Entiéndase, indemnizaciones. El mecanismo que deberá implementarse mediante convenios colectivos va a ser uno de los puntos en disputa con algunos sectores del sindicalismo, otros están bastante más preparados para avanzar con esto, pero el Gobierno Nacional confirmó este lunes esta reforma en el mecanismo de indemnizaciones laborales que permitirá que empleadores y trabajadores, mediante previo acuerdo, usen fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros para cubrir los costos cuando se termine una relación laboral, ¿no? Con la misma plata del trabajador se va pagando a futuro esa indemnización o ese despido. La medida fue publicada en el boletín oficial. El ministro Federico Sturzenegger la celebró, la festejó, está como loco, pero se le van acabando los días para las facultades delegadas. Destacó que este sistema es una herramienta que busca la libertad de los actores. Adiviná qué pasa cuando
La libertad del patrón y el empleado. ¿De qué actores? Claro, ¿la libertad de quién? La libertad mano a mano ahí no existe, pero bueno, con esta modalidad el trabajador podría aportar dinero de su salario todos los meses para su futura hipotética desvinculación, ¿no? Es como de tu salario. Vas pagando tu salario en cuotas a un fideicomiso, lo que va a ser el día de mañana tu indemnización, ¿no? Es como un ahorro forzoso. Claro. Para que luego cuando te decidan echarte por lo que se les cante, claro. Tengas como solventarte. Acá lo que se está advirtiendo desde los sindicatos y algunos especialistas en el mercado laboral es una reforma que está debilitando derechos históricos de los trabajadores, de los pocos derechos que quedaban, ¿no? Y ni siquiera de todos los trabajadores, ¿no? De los que estaban registrados con convenio. Bueno, más o menos. Vos sabías que si te despiden, te pagan una indemnización que te permite aguantar un tiempo hasta encontrar un nuevo laburo. Más o menos de esa forma funcionaba la indemnización, más allá de que hoy, la verdad que también está bastante difusa. Te corrijo algo, porque existe todavía hoy la relación de dependencia encubierta para aquellos trabajadores que no están registrados. Y vas a la justicia, tenés que ganar un juicio. Si bien en la justicia es absolutamente lenta, la justicia laboral, todavía sigue existiendo esa posibilidad. Por eso, pero cualquiera que tenga hoy un juicio laboral lo sabrá, para cobrar una indemnización o para cobrar los saberes que te retuvieron, tus aportes patronales que te los retienen para las futuras jubilaciones y demás, lo que lleva a veces un juicio de eso, además del tiempo y la guita, ¿no? que significa. Pero acá también, atención con esto, porque se abre una financiarización total de las relaciones laborales y un bruto negocio para algunos muchachos, Ya, yo no creo que falte mucho para que empecemos a ver en la tele y en los medios publicidades de nuevas AFJP vinculadas en este caso a las ex indemnizaciones, ¿no? Habló en las últimas horas Mario Paco Manrique, alguien que viene siendo muy crítico del posicionamiento de la Central Obrera, de la CGT. Paco Manrique desmata, dice que lo entristece ver una CGT dubitativa, sin ideas y sin propuestas. A ver. La verdad que esta situación del movimiento obrero me entristece mucho. Antes me da bronca, ahora la verdad me entristece ver una CGT dubitativa, sin ideas, sin propuestas, sin un mensaje claro hacia los trabajadores. Entiendo que, bueno, ahora a fin de año va a haber elecciones, ojalá cambien los vientos y venga otra forma de encarar las cosas, de reflexionar, de pensar, de accionar. La CGT se dejó infectar por la política y perdió el eje de lo que verdaderamente representa, que son los intereses de los trabajadores, gobierne quien gobierne. Nadie le va a discutir a la CGT su historia en el peronismo, pero viste, cuando un dirigente de la cúpula de la CGT te dice que la CGT no es una unidad básica, como para justificar por qué no se moviliza, bueno, tenemos un contrasentido muy importante, porque después nos autodenominamos la columna vertebral del peronismo, exigimos el 33% de representatividad en las cámaras, pero eso se consigue si te comprometés, si traccionás y si estás dispuesto también a dar los debates que se deben dar. Bueno, ahí está Mario Paco Manrique, que es además diputado nacional, secretario de Junto Desmata, uno de los dirigentes sindicales más combativos, por lo menos en comparación con otros, en principio, y muy crítico de la conducción de la Central Obrera. Atención con los trabajadores de Vialidad también, que están denunciando un abandono y además se movilizan este miércoles los gremios de transporte. Contábamos también ayer que la Unión Obrera Metalúrgica, los estatales, los sindicatos del transporte, las dos CTA, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, organizaciones sociales y demás, se van a movilizar este miércoles al mediodía, van a concentrar en Pellegrini y Sarmiento y van a marchar hacia el Ministerio de Desregulación del Estado. Mientras tanto, distintos sectores en las últimas horas empiezan a advertir, ¿no? No porque hayan dejado de hacerlo, sino porque posiblemente lo que sucedió en la última semana es que la agenda y la conversación y la atención política estaba muy puesta en la situación judicial y política de la presidenta del Partido Justicialista, de Cristina Kirchner. Ahora empieza por estas horas a emerger de vuelta la realidad, los conflictos sociales, laborales
que hay en todo el territorio nacional. Particularmente hay algo que está pasando con vialidad, y ayer hablábamos del estado de las rutas, ¿no? En algunas provincias ya están advirtiendo de complejidad absoluta en las rutas nacionales de las provincias. Insisto, no solo para trasladarse y hacer turismo, sino para transportar mercadería, incluso para emergencias, ¿no? Situaciones de salud de un pueblo a otro, una ciudad a otra, con rutas absolutamente destruidas. El secretario gremial de la Federación de Personal de Vialidad, Fabián Catanzaro, dijo esta mañana acá en el Destape, ayer con Adrián Murano, que el gobierno está destruyendo sectores estratégicos del Estado y que están en una situación de abandono. Escucha. Por ejemplo, en este caso, ¿La Pampa tenga este nivel de deterioro en sus rutas? Sí, bueno, a ver, es lo que vos decís y lo que dice el gobernador también, ¿no? Es más, no sé si mostró un mapa de la provincia o del país. De la provincia, pero al principio lo que mostró fue un mapa... se puede extrapolar tranquilamente a todo el país. Hoy tenemos entre el 65 y el 70% de las rutas nacionales en todo el país en mal estado. La Pampa es una de las peores, es verdad, está detonada en algunos tramos, algunas rutas, las rutas principales, la 151, todas las que son la entrada a la Patagonia, ¿no? Están destruidas, y que obviamente no tiene que ver con la vocación de trabajo ni nada de nuestros compañeros de Vialidad Nacional. El parate de la obra pública ha llevado a esto, ¿no? O sea, primero entender que obra pública no solamente la obra nueva, sino que también son las obras de mantenimiento, ¿no? Y los recursos para hacer el mantenimiento. Porque se dice obra pública, pero que en realidad es obra que viene financiada del Estado Nacional, pero que muchas veces se hace también por empresas. Entonces hoy están paradas las obras por empresas, está parado el mantenimiento por el lado de Vialidad Nacional, porque no tenemos recursos, sí, ¿no? Recordemos que venimos con el presupuesto replicado del año 23, ya, ¿no? A veces cuesta recordar estas cosas, pero que para los trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional es muy duro hoy llevar a cabo nuestras tareas, y estamos en una situación de cuasi abandono, porque por un lado nos está pasando esto, ¿no? A nivel presupuestario, que tiene su contracara a nivel obras y nivel mantenimiento, y que como bien ustedes decían, hoy, es más, las cifras también del año 2024, donde pareciera de que hay un amesetamiento sobre los accidentes y las muertes en las rutas nacionales, es porque también ya desde el año pasado la gente viene saliendo menos a las rutas. Pero sin embargo... Bueno, ahí está, el panorama es tremendo, el panorama que describe el secretario gremial de la Federación de Personal de Vialidad. Esto a raíz también de un mapa sobre el que se estuvo trabajando, que llamó la atención, publicado por el gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, sobre el estado de las rutas nacionales en la provincia de La Pampa, pero lo que ahí decía Catanzaro también, trasladable a todas las provincias del país. Entre el 65 y el 70% de las rutas nacionales en todo el país están en mal estado, es lo que están diciendo desde el sector, bueno, advirtiendo ahí una situación de abandono. Mientras tanto, mañana, además de la movilización de los trabajadores, se van a movilizar también los trabajadores del Garrahan, y el jueves los universitarios van a educación, va a haber un paro de 48 horas, jueves y viernes, y movilizan a la sede de la Secretaría de Educación. Ahí también los universitarios, que además también se suman a la de mañana, que convocan los trabajadores del Garrahan. Se quedó una especie de... No, y también de la CTA, la UOM y demás, una especie de gran arco de sectores afectados que empiezan a confluir en distintas luchas. Cambiamos de tema, atención con esto, hizo mucho ruido durante toda la mañana. Milei vetó la ley que daba un auxilio económico a Bahía Blanca para reconstruirse. La ley sancionada por el Congreso declaraba la zona de emergencia y de catástrofe en Bahía Blanca por las inundaciones del 7 de marzo pasado. El presidente, junto a Guillermo Francos y la ministra Bullrich, firmaron un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial para anular la medida que salió del Congreso, es decir, que aprobó el Congreso en la Cámara de Diputados y el Senado, que creaba un fondo especial de 200.000 millones de pesos para reconstruir la ciudad y que preveía también subsidios para los afectados. El gobierno dice, en primer término, como justificativo de este veto, que resultaba de imposible cumplimiento, más uno saber por qué, y además plantearon que el Estado Nacional ya intervino en realidad, y salió un tuit de Adorni, así nosotros ya pusimos, nosotros ya dimos. Ya dimos, Sí, es como cuando te tocan timbre, Sí. no, ya dimos. ya El gobierno dimos. nacional dice, nosotros ya dimos, y entonces veta este proyecto, insisto, aprobado por el Congreso Nacional, la ley 27.790, que establecía un fondo de ayuda de 200.000 millones de pesos para Bahía Blanca y que declaraba la zona
de emergencia y en situación de catástrofe, junto con el municipio de Coronel Rosales, que habían sufrido en marzo graves inundaciones. ¿Se acuerdan lo que fue eso, no? Con 16 muertos, graves problemas sociales y económicos. Bueno, una ciudad que había quedado muy golpeada. En aquel momento, cuando se aprobó la ley, con 153 votos a favor, ninguna abstención y 32 votos en contra, que son diputados de La Libertad Avanza, entre otros, argumentaron que esos fondos ya habían sido mayoritariamente otorgados a la ciudad de Bahía Blanca y que por eso el gobierno se oponía. Es el mismo argumento que utilizan ahora para vetar esta ley. Es un fondo especial que estaba destinado además a otorgar subsidios y créditos a la gente de Bahía Blanca para reconstruir la infraestructura, en definitiva, ¿no? La estructura edilicia pública. Vamos a recordar y privada. que mucha gente se quedó sin absolutamente nada. Pero claro, pero además comercios, empresas. Que la plata que se supone que ya dieron no alcanza ni para empezar. Que te acordás que era sí, claro. Que ni siquiera cubría lo que se necesitaba para reconstruir el hospital. ¿Te acordás? Cierto, el hospital del neonatal. El neonatal, sí, claro. Que era apenas una parte, imagínate para el resto, digamos, lo que tiene que ver con las casas particulares, esto, lo que se pretendía hacer, que eran créditos para que la gente pueda empezar, en algunos casos, de cero. Mira, el intendente Federico Susbieles de Bahía Blanca habló este martes, hace un rato, sobre esto. Dijo en conferencia de prensa desde el Palacio Municipal que la reconstrucción aún no comenzó y que la ciudad necesita gestión y presupuesto para salir adelante. Y que va a intentar comunicarse directamente con el presidente, dijo Susbieles. Bahía y sus vecinos tienen derecho a renacer, a que la ciudad tenga un mejor futuro. El veto no puede significar el cierre del capítulo, dijo, molesto por la publicación de este decreto que elimina en su totalidad una ley sancionada en el Congreso Nacional que había declarado la emergencia en las zonas afectadas por el temporal y que contemplaba, además de los 200.000 millones de pesos, exenciones impositivas, moratorias de 180 días, fomentos de obras con mano de obra local, además líneas de créditos blando a través del Banco Nación, una serie de herramientas para reconstruir una ciudad que fue arrasada por el agua. Bueno, ahí la palabra del intendente local. Y una norma que había sido votada... sí, por la mayoría. Casi 153 a favor, 153 a favor, ninguna abstención, 32 en contra solamente. Bueno, hay un comunicado también del PJ de la provincia de Buenos Aires, que dice que la ayuda por una emergencia es un gasto para el gobierno nacional, no sorprende. Avanzan con la gente afuera, el mismo día que el endeudador de Caputo prepara sus mejores ropas para recibir una misión del Fondo Monetario Internacional y cruza los dedos por las palmadas en la espalda. El presidente le niega a los bonaerenses la ayuda necesaria para reponerse de una tragedia. Nada nuevo, fuertes con los débiles, débiles con los poderosos, dice el comunicado del PJ bonaerense sobre el veto de Milei a la asistencia a Bahía Blanca. Hablando de la provincia de Buenos Aires, habló Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, confirmó este lunes que en los próximos días convocará a una mesa política con el objetivo de construir una lista unificada de cara a las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre. Habló ahí de una convocatoria, fue anoche en C5N, en la que también volvió a justificar el desdoblamiento del calendario electoral en la provincia respecto del calendario nacional. Kicillof sostuvo que la convocatoria busca reunir a todos los sectores del peronismo y las fuerzas aliadas, incluso aquellos que en los últimos años se alejaron, que se enojaron o que tuvieron otras estrategias. Según contó, la idea fue acordada previamente con Cristina Kirchner antes de la condena judicial. A ver. Yo no tengo ninguna duda que esto es para disciplinar a la dirigencia, a la militancia, a los gobiernos del campo popular, que cuando ya lo están planteando, ¿no? Si vos no haces lo que es un manual aún hoy roto, y bueno, vamos a ir contra vos, y es esa doble vara. Marche preso. Es esa doble vara. Yo de todas maneras, lo que veo también, y yo lo planteé el primer día cuando salió esto de la condena de Cristina, digo, bueno, es llamativo, es significativo que hace poco tiempo Estados Unidos, en cielo despejado parecía, le prohíbe el ingreso, le saca la visa, entonces es casi imposible no pensar que hay un vínculo. Que esto tiene que ver con condicionamientos económicos, que esto tiene que ver con el modelo de país, que esto tiene que ver con la soberanía argentina, que esto tiene que ver con las condiciones de vida del pueblo argentino, que esto tiene que ver con la distribución de la riqueza, que esto tiene que ver con cómo nos insertamos en el mundo, porque es un indisciplinamiento que tiene que ver también. Vos fíjate, de las primeras medidas de Milei, estructuralmente tomó una decisión gravísima y para mí de las más
ruinosas que tomó, que es que nos habían aceptado después de mucho tiempo dentro del BRICS, pleno miembro. Bueno, ahí está, Axel, entre otras cosas, hablando de que la condena de Cristina es para disciplinar también a la dirigencia y los vínculos que ahí establecía el gobernador con el fallo, los condicionamientos de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y demás. Para ir cerrando, amigos, el resumen de hoy, nos metemos en los reclamos por el ajuste al teatro argentino. Es impresionante que donde tocas, a donde mirás, de lo que hablas, hay un ajuste del gobierno que presenta algún tipo de crítica, resistencia, cuestionamiento. Más allá de que, bueno, por ahí la cadena de la felicidad permanente de los canales oficialistas intentan mostrar otra realidad. En el teatro también. Luego de los recortes en cultura, el Puma Goiti mostró su apoyo al Instituto Nacional del Teatro. Esto fue al recibir el Martín Fierro a Mejor Actor Protagónico. Es fundamental, no se equivoquen, no lo desfinancien, dijo anoche el Puma Goiti. A ver. Y sobre todo también decirles que el Instituto Nacional del Teatro es fundamental, no se equivoquen, es fundamental. No lo desfinancien. Es un error muy grande. Hay gente muy buena laburando ahí, gente muy buena, muy talentosa, que ama el teatro, que ama el país, que ama nuestra cultura, ama a nuestros autores. Y dan clases, hacen teatro, giras y demás. Así que del 3 al 9 de julio va a haber un festival que se llama Intra. Así que en todo el país, pasando la gorra, para proteger, para defender y para que no nos saquen el Instituto Nacional de Teatro, para que no lo desfinancien. No lo desfinancien, por favor. Es un error. Y viva el teatro, viva los clásicos, que es el verdadero teatro popular. Los clásicos son populares, no es para una élite, es para todo el mundo. Bueno, está el Puma Goiti, que también en algún momento había tenido por lo menos algunas expresiones más favorables, si se quiere, con el gobierno nacional, con Milei en particular. Y también, entre otros, ayer estaba toda la plana mayor del teatro, no fue el único, también Pablo Echarri, obviamente, pidió al resto... Che, vamos para adelante para que deroguen el artículo que da por terminado el Instituto Nacional del Teatro. Esto dijo Echarri. A ver. Unámonos todos los que hacemos los que somos parte del espectáculo y del entretenimiento para ir detrás de las reglas y de las leyes que puedan impulsar una vez más al audiovisual en general en la Argentina y a la televisión abierta en particular, para que el teatro siga creciendo y para que exista un espacio de entretenimiento entre el audiovisual y lo teatral más grande aún del que hay. Me tocó decirlo antes, pero lo subrayo una vez más. El Instituto Nacional del Teatro es un espacio necesario para el teatro comercial. De allí sale una cantidad de figuras, creadores, los primeros, los más incipientes y seguro los más talentosos, que son acompañados con muy poco dinero a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y le dan la posibilidad a creadores, artistas, actores, actrices y muchísimos artistas que son parte del teatro de participar, dar sus primeros pasos en esta labor tan extraordinaria que es el teatro. Así que, por favor, apoyemos y vayamos adelante para que deroguen el artículo 345 que da por terminado al Instituto Nacional del Teatro. Y para terminar, Martín había hablado de Juan Moreira y de Martín Bossi. No te asustes, fue algo muy lindo que dijiste, que los nombraste como son personajes de ficción que representan la resistencia y la rebeldía. Estos son momentos donde muchos de nosotros nos sentimos que estamos resistiendo y nos sentimos rebeldes también. Para todos esos argentinos y argentinas, actores y actrices, que sé que somos muchos y que no estamos pasando el mejor momento, que resisten y que también son rebeldes, dicen lo que piensan, sigan para adelante, porque la noche puede ser oscura, de hecho lo es, pero pronto vendrá el día. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba la palabra también de Pablo Echarri, como convocando, claro, ¿no? Como diciendo, bueno, hey. Era el que más esperaba, sí. Sí, de Echarri se esperaba, obviamente, por su militancia. Pero... La apertura de empezar con estos discursos fue la de Pilar Gamboa, también, que fue extraordinaria. Pilar Gamboa, de Piel de Lava, que ganó un premio por Parlamento, es una obra extraordinaria.
Y a partir de ahí muchos empezaron a animar. Estuvo claro. Jorge Macri también, que se comió unos chifliditos. Y bueno. Bueno, digo, como para pintar cómo fue la noche. Totalmente, pero viste también esto, ¿no? Cuando fue en la Usina del Arte, que es un espacio que pertenece al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero donde tocas hay un conflicto, ¿viste? El ajuste genera estas tensiones, genera que algunos empiezan a expresarse, algunos que ya lo venían haciendo y otros que tal vez hasta ahora no, y empiezan como a decir, che, es un montón. Sí. Bueno, después, por supuesto, no sabemos qué traducción tiene esto electoralmente, cómo van a ser las elecciones y demás, claro, pero... Es el famoso, ¿viste? Ahora vinieron por mí. Yo pensé que no, pero ahora me toca. Bien, amigos, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte.